En este tutorial se explicará la ley de Dalton, también conocida como la ley parcial de los gases, y se analizará un primer ejercicio donde se aplica esta ley. La ley parcial de los gases o ley de Dalton fue enunciada por el físico y químico británico John Dalton, quien entre 1803 y 1810 hizo aportes a la teoría atómica y también enunció esta ley de la presión parcial de los gases. Esta ley dice que la presión total de una mezcla de gases que no reacciona entre sí es la suma de la presión parcial de cada gas cuando ocupan el mismo volumen y la temperatura no varía. Ampliemos la interpretación de esta ley mediante el análisis del siguiente ejemplo. En un recipiente se tiene el gas nitrógeno, el cual se encuentra a una presión de 2 bar. Estos bar también pueden ser expresados en atmósferas mediante la siguiente equivalencia, en donde una atmósfera es igual a 1,01325 bar. Esta equivalencia se puede utilizar para convertir los 2 bar a atmósferas, multiplicando por un factor de conversión, constituido por la relación entre atmósferas y bar, el bar en el denominador para que pueda ser simplificado con el bar del numerador, y se sabe que una atmósfera equivale a esta cantidad de bar. Al hacer la operación obtenemos que los 2 bar son equivalentes a 1,97 atmósferas. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre la conversión de las unidades de presión y además sobre las propiedades de los gases. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Continuemos con la explicación del ejemplo. Si tenemos otro recipiente con gas hidrógeno que tiene el mismo volumen del anterior y la misma temperatura, y la presión que ejerce el hidrógeno es de 3 bar, equivalente a 2,96 atmósferas. Además, un tercer recipiente que tiene el mismo volumen y la misma temperatura, y la presión que ejerce este gas es de 4 bar o equivalente a 3,95 atmósferas. Posteriormente, si en un recipiente se depositan los 3 gases anteriores y ellos no reaccionan entre sí y conservan una misma temperatura similar cuando están en forma individual y tiene el mismo volumen. Al sumar las 3 presiones parciales nos da como resultado que en este recipiente la presión ejercida por los 3 gases es de 9 bar, y si a estos bar los convertimos a atmósferas da como resultado 8,88 atmósferas. Apliquemos la ley parcial de los gases o ley de Dalton en la solución de este ejercicio. En un recipiente cuyo volumen es de 75 litros se encuentran mezclados 1,5 moles de oxígeno y 2,8 moles de hidrógeno a una temperatura de 37 grados centígrados. Calcular la presión total de la mezcla de estos 3 gases. Inicialmente se colocan los datos del ejercicio. Aquí está el volumen, la temperatura y los moles de los 2 gases. Y se pide calcular la presión total de los gases. La primera parte del procedimiento es averiguar la presión que ejerce el oxígeno y también la presión que ejerce el hidrógeno. Para ello aplicamos esta ecuación de estado o ecuación de los gases ideales, en donde el producto entre la presión y el volumen de un gas es igual a la cantidad de moles de ese gas multiplicada por la constante universal de los gases y por la temperatura. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica cómo se puede averiguar la constante universal de los gases. Además, otros tutoriales sobre leyes de los gases. Para hallar inicialmente la presión ejercida por el oxígeno, de esta fórmula se despeja la presión. En consecuencia, el volumen pasa a dividir, quedando la fórmula en esta forma. Recordemos que la constante universal de los gases es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin.
Para aplicar esta fórmula, la cantidad del gas debe estar en moles. Aquí está la constante universal, la temperatura debe estar en grados Kelvin y el volumen debe estar en litros. Como la temperatura está en grados centígrados, la convertimos primero a grados Kelvin, sumándole 273, dando como resultado que 37 grados centígrados son equivalentes a 310 grados Kelvin. Para hallar la presión sub 1, o sea, la presión del oxígeno, se reemplazan todos los valores que nos dieron en el ejercicio y al realizar la operación se obtiene como resultado que la presión sub 1, o sea, la del oxígeno, es de 0.51 atmósferas. La segunda parte del procedimiento es averiguar la presión sub 2, o sea, la del gas hidrógeno. Se reemplazan los valores en la fórmula y al hacer la operación se obtiene como resultado que la presión sub 2, o sea la del gas hidrógeno, es igual a 0.95 atmósferas. La tercera parte del procedimiento es aplicar la ley parcial de los gases, o sea la ley de Dalton, la cual dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases, siempre y cuando esos gases no reaccionen entre sí, estén en un mismo volumen y a una misma temperatura. Se procede a hacer el reemplazo de las presiones parciales y al sumarlas nos da que la presión total de esta mezcla de estos dos gases es de 1.46 atmósferas. Este es el resultado del valor que nos estaban pidiendo en el ejercicio. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.